Yes. Yeah. datos. Así que vamos. En el colegio no se tratan este tipo de preguntas, salvo cuando te están acerca de este tema. Y de hecho, voy a irme de inmediato ya al chat del chat aquí de YouTube para ver si hay alguien que está por ahí a esta hora de la tarde, aquí en el canal, viendo este directo, ¿no? Así que si hay alguien por ahí, puede escribirme, voy a estar leyendo los mensajes, por supuesto. La idea es que podamos interactuar, podamos, ¿cierto? Cuando uno se enfrenta a proporcionados, tanto en el enunciado, digo bien, como en las afirmaciones 1 y 2, se puede llegar a la solución del problema. No nos interesa saber si el problema, perdón, cuál es la solución, sino que si se puede o no se puede resolver el problema. Y eso yo creo que a veces es más difícil que resolver un problema en sí. Cuando a ti te dicen, mira, aquí están todos los ingredientes, cocine este problema, ¿cierto? Haga esta receta con todos estos ingredientes, uno ya sabe que tiene que tiene que hacer, ¿no? Pero si a ti te dicen, bueno, aquí tiene algunos ingredientes, ¿tendrá todo lo necesario para hacer esta receta? Bueno, esa pregunta es un poco más compleja, ¿no? Es más difícil de
de responder que cuando te dicen, mira, aquí tú tienes todo, resuelva, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienen cierto grado de dificultad, un grado de dificultad distinto a lo que usualmente hacemos cuando tenemos un problema, ¿sí? Por ahí veo que me saluda Miranda, un saludo muy muy grande. Entonces, dicho esto, vamos a ver cuáles son las situaciones a las que nos vamos a enfrentar cuando tengamos una pregunta de suficiencia de datos. Esto, insisto, todo lo dice literalmente el folleto en el que te van a hacer rendir la prueba, ¿no? A ti te van a entregar un folleto que vas a usar generalmente como borrador, en donde hay una serie de instrucciones y además están todas las preguntas. Esas preguntas se traspasan usualmente a una hoja de respuestas que es la que se revisa. Pero en el folleto podemos rayar, podemos mirar las instrucciones y esto es lo que aparece literalmente así. Literalmente así como está acá, ¿no? Entonces, es así que se deberá marcar la opción. Continúa diciendo el DEM, ¿no es cierto? Una por sí sola. Cuando marquemos una por sí sola, ¿qué es lo que vamos a estar diciendo? Si la afirmación 1 por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación 2 por sí sola no lo es, ¿de acuerdo? Yo sé que parece una introducción muy muy básica para algunos, pero es importante que sepamos estos detalles, ¿de acuerdo? Entonces, cuando con la 1 por sí sola significa que con la 1 se puede, pero que con la 2 no se puede responder al problema, con la información que nos entregan en el punto número 2, ¿no? 2 por sí sola es exactamente lo inverso, o sea, si la afirmación 2 por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación 1 por sí sola no lo es, entonces vamos a estar marcando 2 por sí sola, ¿no? Y bueno, ¿qué otra opción tenemos? Ambas juntas, 1 y 2. Esto lo vamos a marcar cuando ambas afirmaciones, 1 y 2, juntas son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente. Y quiero ahí recalcar ese punto. O sea, cuando marcamos ambas juntas, cuando ambas juntas, ¿cierto?, son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente. Ese punto es importante porque hay mucha confusión a veces cuando alguien me dice, bueno, ya, la 2 por sí sola se puede, pero también se podían ambas juntas. Entonces, ese es un típico, una típica confusión que siempre hay. Pero aquí observar dice literalmente que si no se puede ninguna de las afirmaciones por sí sola, pero sí ambas juntas, ahí es donde vamos a marcar la alternativa ambas juntas, ¿de acuerdo? Es muy importante que nos cercioremos de que ninguna de las dos por sí solas se pueda para marcar ambas juntas. Bueno, para no cometer ese error, por ejemplo, que es un error común, vamos a dar algunas ideas típicas de cómo tenemos que ir atacando a este tipo de preguntas, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver en los ejemplos, pero les leo el instructivo oficial que existe acerca de cómo se deben enfrentar estas preguntas. Cada una por sí sola, 1 y 2. ¿Qué significa cuando marcamos esta opción? Significa que si cada una por sí sola de las opciones, ¿no?, es suficiente para responder a la pregunta, entonces marcamos cada una por sí sola. O sea, la 1 por sí sola permite resolver el problema, pero también la 2 por sí sola. Si una de las dos no se pudiera, entonces ya estamos en el caso de letra A o letra B, ¿no? Una por sí sola, 2 por sí sola. Pero si las dos juntas se pueden, entonces marcamos la alternativa D. Y por último, está la opción siempre que se requiere información adicional. Esto es si es que ambas afirmaciones juntas son insuficientes para responder a la pregunta y entonces se requiere información adicional para llegar a la solución. Así que, bueno, estas son las instrucciones oficiales que nos entrega siempre el DEMRE para poder dar respuesta a este tipo de preguntas. Así que, de hecho, les voy a preguntar a quienes están viendo el directo hasta ahora, ¿alguna vez habían leído estas instrucciones? Contadme, porque a veces uno nunca las había leído, puede ser perfectamente posible. No sé si alguna vez las de preuniversitario del colegio, importante, relevante, por ejemplo. Sí, parece que pudiera ser importante, alguien me puede sacar algunos problemas. Voy a dar el pequeño dato de que como estamos haciendo un curso aquí en el canal, que es el curso de Educación sin Brechas, 2A más 2N, sí, se sabe que N es igual a 5, con la opción número 1 dice N es igual a 5, la información número 1 y la información número 2 es que A más N es igual a 6.
¿cómo vamos a enfrentar esta pregunta? Entonces, lo que debemos hacer acá es lo siguiente. Nunca, pero nunca, nunca, nunca debemos trabajar ambas afirmaciones juntas al mismo tiempo. ¿De acuerdo? En primera instancia. Cuando recién leemos un problema, la tentación es decir, ah, bueno, n vale 5, y si a más n vale 6, alguien podría decir la cuenta, ah, entonces a vale 1, y si sé cuánto vale a, y si sé cuánto vale n, entonces voy a saber cuánto vale 2a más 2n, y se acabó el problema, ambas juntas y sigo. Ese es un razonamiento equivocado, ¿de acuerdo? De hecho, este primer ejemplo lo hemos puesto aquí precisamente para ilustrar qué pasa si no ataco este problema de una manera correcta. No sé si no sé si los que están viendo me siguieron o no, lo dije muy rápido, pero imagínense lo siguiente. Yo inocentemente digo, la 1 me dice que n vale 5. Bueno, la 2 me dice que a más n vale 6. Concluyo, a vale 1, ¿cierto? Porque 1 más 5 me da 6. Y si sé cuánto vale 1, y si sé cuánto vale, si sé cuánto vale a y sé cuánto vale n, voy a saber cuánto vale la expresión de arriba. De hecho, la pregunta es, ¿se puede determinar el valor numérico de la expresión? Y resulta que ambas juntas aquí no es la respuesta correcta. Por supuesto, los voy a invitar a que a través del chat, siempre que pongamos un ejemplo, ustedes le den un par de vueltas, ¿cierto? Y me cuenten cuál creen ustedes que es la respuesta correcta. Así que los voy a invitar, de hecho, aquí, antes de yo decir cuál es la correcta, a que me digan cuál sería la alternativa correcta para ustedes. Dicho lo que acabo de mencionar, que ambas juntas no es la respuesta correcta. Así que los invito a través del chat a que veamos, bueno, no es ambas juntas. Parece extraño, ¿no? Porque ambas juntas permiten resolver el problema, pero la respuesta correcta no es ambas juntas. ¿Cuál será entonces la respuesta correcta? Contadme ahí a través del chat. ¿Qué opináis? Carlos, por ejemplo, nos dice, ¿será la E? ¿Acaso falta información para poder resolver? Entonces, Carlos, dato, por ejemplo. Por ahí Antonia nos dice la D. Y Pollito Pecas nos dice que es la última. Bueno, vamos a descartar, se requiere información adicional, ¿de acuerdo? Y lo vamos a descartar por el siguiente motivo. Se fijaron que yo dije, bueno, si n vale 5 y a vale 1, o sea, si hago ambas juntas, llego a la conclusión que la correcta debería ser ambas juntas, ¿no? Si lo hiciera así. Pero ya podría conocer el valor numérico. Entonces, cuando yo digo se requiere información adicional, quiere decir que yo no puedo por ningún motivo saber cuánto vale 2a y más 2n, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya sé cuánto vale. De hecho, si n vale 5 y a vale 1, ya sé que 2a vale 2, 2n vale 10, así que la expresión de arriba vale 12. Entonces, descarto el se requiere información adicional. Por ahí Catalina nos escribe, nos pregunta si acaso es la B. Y de hecho, muy bien Catalina, la alternativa correcta acá es la alternativa B y vamos a explicar de inmediato por qué. Aquí hay que hacer la siguiente observación. La expresión en cuestión es 2a más 2n, ¿cierto? Y observar que aquí hay un factor común. Ese factor común es 2. Entonces, esta expresión es equivalente a decir 2 veces a más n. Y entonces, si me doy cuenta de esto, yo digo, bueno, si sé cuánto vale a más n, como me están diciendo en la opción 2, simplemente sabiendo que esto de aquí vale 6, voy a poder deducir cuál es el valor para esta expresión, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, bueno, ni siquiera nos interesa el valor numérico, pero aquí sería 12, ¿no? 2 por 6, 12. Esta expresión vale 12. Sin embargo, no nos interesa el valor numérico, simplemente nos interesa ver si podemos o no resolver el problema. Ahora, como les dije, alguien podría inocentemente pensar que es la C, ¿de acuerdo? Como n vale 5 y con la segunda ecuación puedo calcular el valor de a, entonces la expresión la puedo evaluar. Entonces, vamos a dar las primeras ideas y si están ahí quizás tomando apuntes, sería bueno que anotaran lo siguiente. Primero, nunca debo intentar ambas juntas de inmediato, ¿de acuerdo? Nunca. No es lo primero que hay que hacer. Descarten siempre estudiar el ambas juntas de inmediato. Eso es el primer tips que vamos a dar hoy. Segundo, debo siempre intentar la 1 por sí sola
y tratar de sacar la mayor cantidad de información de allí y estudiar las últimas consecuencias de la 1 por sí sola, luego estudiar la 2 por sí sola. Esa es la correcta manera de enfrentar este tipo de problemas. Primero siempre la 1 por sí sola, luego la 2 por sí sola, ¿de acuerdo? Si de aquí no saliera nada, entonces vamos a tener que ver qué pasa recién si ambas juntas, ¿de acuerdo? Pero fíjense lo siguiente, si yo me quedo, por ejemplo, leo el problema y dijo, a ver, con la 1 por sí sola, ¿puedo resolver el problema? Entonces, claro, si n vale 5, si lo único que me dicen que n vale 5 y no tengo idea cuánto vale a, es imposible saber cuánto vale 2a más 2n. Entonces ahí tenemos que estar más o menos de acuerdo y decir, con la 1 por sí sola no se puede. Pero después me dicen que a más n es igual a 5. Entonces, alguien podría pensar, bueno, a más n vale 5. No sé ni cuánto vale a ni cuánto vale n. Pero ahí es donde hay que ser observadores y darse cuenta de que hay una relación entre la expresión a más n y la expresión 2a más 2n. Entonces, ahí en donde estoy estudiando la 2 por sí sola, tengo que buscar necesariamente sacar el mayor provecho de esa información. ¿De acuerdo? Claro, si no se me ocurre factorizar por 2, o si no me doy cuenta que 2a más 2n es el doble de a más n, evidentemente que nunca vamos a marcar o no nos vamos a atrever a marcar la 2 por sí sola. ¿Cómo voy a darme cuenta de eso? Bueno, ahí hay un factor de estudio, ¿no? O sea, este tema quizás estaría, por ejemplo, relacionado con álgebra, ¿sí? Porque hay una factorización que resuelve el problema. Pero más allá de eso, lo que tenemos que sacar como conclusión, entonces, es que, ¿cómo se deben atacar estos problemas? Primero, la 1 por sí sola, al máximo, ver qué consecuencias tiene la información 1, luego me olvido de esa información, voy a la opción 2 y trato de sacarle el mayor provecho posible, ¿de acuerdo? Y en este caso, haciendo eso hubiésemos tenido que darnos cuenta de que a más n igual 6 era suficiente para resolver el problema. Así que recibo comentarios, recibo preguntas, recibo consultas a esta hora de la tarde. Este era el primer ejemplo y una primera gran moraleja es que ambas juntas nunca es lo primero que hay que estudiar, ¿de acuerdo? De hecho, a mí siempre me preguntan, profe, ¿por qué? Chicos, buenas tardes. ¿Se entendió la explicación? Chicos, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, profe. Ya, muy bien. ¿Se entendió la explicación del profesor? Si no, suficiencia de datos. O sea, trabajamos con los datos que nos dan por separado, ¿cierto? ¿Ya? Y con esa información resolvemos el problema. ¿Ya? A ver, voy a pasar asistencia, chicos, por favor, un momentito.
Listo. Bueno, chicos, ahí ustedes tienen su video, ¿sí? En la plataforma. Ya eso ustedes lo pueden ver. Ya el video dura casi 1 hora y media y eso hay muchos problemas más que se han resuelto. Así que revisen estos problemas porque muy parecidos viene en el examen del Global, ¿ya? Muy bien, nosotros nos vamos a los problemas del libro, ¿ya? A ver, empezamos. ¿Todos logran ver, chicos? Ya, muy bien. Empezamos con los problemas, ¿ya? Problema número 1. Dice, debes identificar qué datos son necesarios para marcar de acuerdo a estas alternativas. El dato 1 es suficiente y el dato 2 no lo es, el dato 2 es suficiente, el dato 1 no lo es necesario utilizar 1 y 2, cada uno de los datos por separado o se necesitan más datos. Ya. ¿Cuánto dinero le falta a Pablo para comprar 6 chocolates? O sea, la pregunta es el dinero que le falta a Pablo. Entonces planteamos. A ver, ¿cuánto dinero le falta a Pablo para comprar 6 chocolates? Entonces, profesor, la pregunta es, ¿cuánto cuesta 6 chocolates? ¿Por qué? Porque si yo sé cuánto cuesta 6 chocolates, esto es igual al dinero que le falta al joven Pablo. ¿Ya está? Entonces, la forma de resolver es por separado, ¿verdad? Entonces, resolvemos por separado. A ver. Primero, la 1. La 1 dice, cada chocolate cuesta 2,50 soles. O sea que un chocolate cuesta 2,50 soles. Yo te pregunto, si un chocolate cuesta 2,50 soles, ¿me puedes decir cuánto costará 6 chocolates? 15 soles. Bueno, un alumno que sepa rápidamente es multiplicar 6 por 2,50 soles. Profesor, 2,50 soles es la mitad de 5 soles. Por lo tanto, sacamos mitad, pero no al 5, sino al 6, y te saldría 3 por 5. Entonces, rápidamente puedes deducir
que 6 chocolates costarán 15 soles. Entonces la pregunta es, ¿se puede calcular el costo de 6 chocolates con solamente la pregunta 1? Entonces la respuesta aquí es sí, sí se puede. Entonces, hasta el momento, solo uno es suficiente. Ya, solo uno es suficiente. Ahora, vamos a ver qué pasa si solamente me dan el dato 2. El dato 2 dice, tenía solo un billete de 10 soles. O sea, ¿cuánto tiene? Tiene un billete igual a ¿cuánto? A 10 soles. Pregunta, ¿con este dato es suficiente para saber cuánto cuesta 6 chocolates? ¿Se puede calcular? Si tú tienes 10 soles, ¿tú puedes calcular cuánto cuesta 6 chocolates? La respuesta es no. Profe, ¿por qué no? Porque no sé cuánto cuesta cada chocolate. Por eso la respuesta es no. Por lo tanto, la 2 no es suficiente. ¿Ya? 2 no es suficiente. Aquí, en la 1, 1 es suficiente. ¿Ya? 1, profesor, sí es suficiente. Suficiente. En cambio, la 2, profesor, la 2 no es suficiente. Suficiente. Profe, ¿y 1 y 2? Tampoco, pues solo 1 nomás suficiente. 2 para qué ya. Ambas tampoco, solamente 1. Entonces, ¿cuál es la respuesta, profesor? Solamente 1 y la 2 no. Entonces, la respuesta sería así. La respuesta sería el dato 1, es suficiente. Y el dato 2 no lo es. Ya, ¿cuál sería tu respuesta, chicos? La A, la B, la C, la D, la E. La respuesta sería la A. Entonces, clave. ¿Cuál es la clave de este problema? La clave A. ¿De acuerdo, chicos? La respuesta sería la A, la clave A. ¿Ya? ¿Se entendió, muchachos? Chicos, ¿se entendió? Sí, profe. Ya. Captura, por favor. Hagan su captura. Entonces, la clave es trabajar por separado, ¿ah? Por separado. Ya. Manden la captura al grupo, ¿ya? Por favor, para pasar al siguiente. A ver, la 1, espejo, ¿cuál sería tu respuesta?
A ver, me están diciendo en la 1 que la pregunta es ¿cuánto dinero le falta a Pablo? Ya pues, lo que a Pablo le falta es calcular cuánto cuesta 6 chocolates. Para comprar 6 chocolates. El precio de los chocolates es lo que le falta. Como te dice que tiene 10 soles, yo no sé cuánto le falta si es que yo no sé cuánto cuesta cada chocolate. ¿Se entendió? Si yo no sé cuánto cuesta cada chocolate, entonces no podré saber cuánto dinero le falta. Por lo tanto, la 2 no se puede resolver. ¿Ya? En cambio, en la 1, si yo sé el precio de cada chocolate, sé cuánto dinero necesita para comprar los 6 chocolates. ¿Cuánto cuesta 6 chocolates? 15 soles. ¿Cuánto le falta? Asumiendo que él no tiene ni un sol, le faltaría 15 soles. Profe, si te dijeran que Pablo tiene 10 soles, ¿cuánto le faltaría? Ah, si tiene 10 soles, le faltaría 15, pero eso no es dato. Eso no es dato, no está arriba. A ti te preguntan cuánto cuesta 6 chocolates nada más. No te dicen cuánto dinero tiene él. Abajo te dice que tiene 10 soles, claro, pero con esos 10 soles, solamente con ese dato no puedes saber cuánto le falta, porque no te dicen cuánto cuesta cada chocolate. En la 1 te lo dicen, sí, en la 1 te lo dicen, pero no es suficiente, pues. ¿Se entiende? Ya, tengan cuidado cuando analicen, ¿ah? A ver, pregunta un espejo. A ver, ¿cómo lo harías? A ver, la pregunta, profesor, la pregunta de este problema es calcular la edad de Jorge. Le vamos a poner X. Y la edad de Pablo. Le vamos a poner Y. Entonces la pregunta es X y Y, ambos. ¿Sí o no? ¿Cuál es la clave para resolver esto? Siempre la clave es resolver como por separado. Entonces, por separado, profesor, ¿qué tenemos? Primero la 1. Dice, Jorge nació 15 años después de Pablo. Jorge nace 15 años después de Pablo. A ver, acá está Jorge. Nace 15 años después que Pablo. Pero hace un momento me dijiste que Pablo y Jorge estaban en una ecuación. ¿Cuál era? Pablo era Y, Jorge era X. Ya. Pablo era Y, Jorge era X. Y me está diciendo en este problema que si yo a Y le resto 15, voy a poder calcular X. Entonces, X, profesor, va a ser igual al valor de Y menos 15. ¿Estamos de acuerdo? O dicho de otra manera, el 15 viene a este lado positivo y el X pasaría a restar. O sea, Y menos X vale 15. A esto le llamamos nosotros una primera ecuación. Ecuación número 1. Yo te pregunto, ¿con esa ecuación se puede resolver el problema? ¿Se puede calcular las edades de Pablo y de Jorge? No, no es suficiente. 1 no es suficiente. ¿Ya? Vamos a plantear 2 ahora. 2. ¿Qué dice la 2? La suma de las edades actuales es 55. O sea, la edad de Pablo más la edad de Jorge, esa suma por dato dice que vale 55. Ahí está.
Pero hace un momento le asignamos variables a Pablo y a Jorge. Pablo era Y y Jorge era X. O sea, tenemos una segunda ecuación. La segunda ecuación, profesor, es que X más Y vale 55. Pero con esta ecuación, ¿se puede resolver el problema por sí solo? La respuesta es no, no se puede resolver. O sea, solo 2 no es suficiente. Solo 1 y solo 2 no es suficiente. O sea, descartado la A, descartado la B. Solo 1 y solo 2 no es suficiente. La pregunta ¿es necesario utilizar los dos datos a la vez? Sí. Sí, esta es la respuesta. Es necesario utilizar los dos datos a la vez. Entonces decimos, ¿no? Utilizamos 1 y 2. Uno que dice que Y menos X vale 15. Y 2 dice que X más Y vale 55. Entonces, yo te pregunto, ¿con esas dos ecuaciones puedes calcular cuánto vale X y Y? Claro que sí. Solamente sumamos. Al sumar el positivo con el negativo se va. Te quedaría 2 veces Y igual a ¿cuánto? Creo que sale 70, de donde Y valdría 35. Entonces ya tienes la primera respuesta. Y si Y vale 35, entonces X por diferencia se puede calcular. Saldría 20. Y tendrías la segunda respuesta. O sea, ¿se puede calcular las edades de Jorge y de Pablo? Sí se puede. Entonces acá la respuesta es sí se puede calcular las edades de X y Y. Eso significa que la clave sería 1 y 2 es suficiente, ¿no? Es necesario utilizar 1 y 2 conjuntamente. Entonces, profesor, la respuesta sería, es necesario utilizar 1 y 2 conjuntamente, o sea, al mismo tiempo. La clave a nuestro problema sería la C, clave C. Muchachos, ¿se entendió? Esta es la respuesta. Ambas ecuaciones son necesarias. Chicos, ¿se entendió? Sí, profesor. Ya. A ver, los que tienen ahí cámara, manden la foto.
¿Ya puedo pasar al siguiente? Chicos. A ver, manden la captura del problema 2, por favor. Sí, profe. Ah, ya, problema 1 ya está. Listo. Vamos al siguiente. A ver, la 2. Me están diciendo por el chat que lo haga más rápido, dice. Profe, le letra número 2, porfa. A ver. ¿Faltó? ¿Tomar foto? Ya, profe. Ya. En la número dice, identifica qué datos se necesitan, ¿no? Calcula el volumen de un cubo. A ver, mira la pregunta. La pregunta es volumen de un cubo. Esa es la pregunta. Recuerda que un cubo es una figura geométrica, ¿ya? Más o menos de esta manera, ¿no? Ahí está. Te piden su volumen, ¿ya? Recuerda que el cubo tiene caras. ¿Cuántas caras tiene un cubo? Un cubo tiene 6 caras, ¿verdad? Y para calcular su volumen necesitas de la famosa arista, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Se le llama arista. Arista. Así se le llama. ¿Ya? Profe, y su volumen, y para calcular su volumen, el volumen de un cubo se calcula así. Es igual al valor de la arista, pero elevado al cubo. O sea, el valor de la arista elevado al cubo. ¿Ya? De esa manera nosotros calculamos volumen. ¿De acuerdo? Listo. Pero nunca te olvides que la diagonal de un cubo, ya, esto es importante, ¿ah? ¿Ya? Esto es importante. Vamos a trazar la diagonal. ¿Ya? A ver. Por ejemplo, esta de acá. Esa es la diagonal de un cubo. ¿Ya? Diagonal de un cubo. Le vamos a poner D. ¿Qué cosa es D, profesor? Decimos, ¿no? Profesor, D, o sea, este valor de D es la diagonal de un cubo. Diagonal. La diagonal del cubo. ¿Ya? Y la diagonal se calcula como la raíz de 3 multiplicado por la arista. ¿Ya? La raíz de 3 multiplicado por la arista. Esto se demuestra por medio de un Pitágoras. ¿Ah? ¿Por qué, profesor? Por lo siguiente. Tienes diagonal, ¿sí o no? D. ¿Tienes este lado? Sí. ¿Cuánto vale ese lado? Ese lado vale A, es este de acá. A. ¿Tienes la parte de abajo? Sí, la parte de abajo sería esto de acá. Como él es A y esto es 90 grados, este sería A raíz de 2. Por lo tanto, por Pitágoras sabemos que diagonal al cuadrado será A al cuadrado más la raíz de 2A elevado al cuadrado. La raíz con el cuadrado se va, sería 2A cuadrado más A cuadrado, saldría 3A cuadrado, igual a diagonal al cuadrado. Por lo tanto, el cuadrado pasa al otro lado, sería la diagonal igual a la raíz de 3 multiplicado por A.
Ahí está la demostración. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros sería diagonal raíz de 3 multiplicado por A. Ahora, si yo te pido calcular el volumen con la diagonal, entonces, ¿cómo calculamos volumen con la diagonal? Ah, ya, profe, el volumen sería, si elevas al cubo, bueno, despejas el A, pues, ¿no? Despejas el A y sería diagonal entre la raíz de 3. Entonces sería diagonal al cubo dividido entre la raíz de 3 al cubo. Sería, ¿cómo sería eso? A ver, la raíz de 3 al cubo, ¿no? O sea, sería, pasa a dividir, sería diagonal, ¿verdad? Entre la raíz de 3 y todo esto elevado al cubo. Así calcularías volumen si te dan de dato, ¿qué cosa? Diagonal. ¿Cierto? ¿Verdad? Despejas A sería diagonal entre la raíz de 3 elevado al cubo. Chicos, ¿hasta ahí se entendió? ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? Listo. Entonces vamos a responder por separado. A ver, vamos con la 1. La 1 dice, su área es 150 centímetros. Profesor, el área del cubo es igual a 150 centímetros. Chicos, ¿cómo calculamos el área de un cubo? Bueno, cuando hablamos del área del cubo se refiere a quién? A sus 6 caras, pues, ¿no? Sería 6 veces la arista al cuadrado. Por dato dice que esto es igual a 150. El 6 pasa a dividir, por lo tanto, arista al cuadrado será 25, ¿no? Eso significa, profesor, que la arista vale 5. Si la arista vale 5, ¿puedo calcular el volumen? Sí, porque el volumen sería 5 elevado al cubo. ¿Y esto cuánto sale? 125. ¿Se puede calcular con el dato 1? Chicos, ¿se puede o no se puede? La respuesta es sí se puede. O sea, ¿1 es suficiente? Sí, 1 es suficiente para calcular volumen. Sí se puede. ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió? Chicos, ¿se entendió? Sí, profesor. Ya, muy bien. Vamos a la 2. En la 2, ¿no? Por separado, ¿no? La 2. En la 2 me dice que la diagonal mide raíz de 3 centímetros, 5 raíz de 3 centímetros. O sea, la diagonal mide 5 raíz de 3 centímetros. Ya. Pero todos sabemos que el volumen de un cubo, ¿no? Sabemos que el volumen de un cubo se calcula diagonal dividido entre la raíz de 3 y eso elevado al cubo, ¿o no? ¿Es así? Sí, ¿verdad? Entonces reemplazo nada más. Si yo reemplazo, la diagonal sería 5 raíz de 3 entre la raíz de 3. Y si elevas al cubo, ¿qué pasa con la raíz de 3? A ver, ¿quién se dio cuenta? Se va. Por lo tanto, te quedaría 5 al cubo y esto sería 125. Pregunta, ¿se pudo calcular volumen? Sí, profesor, se pudo calcular volumen. Por lo tanto, ¿es suficiente 2? La respuesta es sí, es suficiente 2. Entonces, ¿cuál es la clave, profesor? Si ambos son suficientes. La clave sería, 1 es suficiente y 2 también. Entonces, ¿pero juntos o por separado? ¿Juntos o por separado? Separado. Habla. Por separado. Entonces, la respuesta es
1 y 2 son suficientes, no ambos, sino por separado. Por separado, cada uno se puede resolver. Entonces, con esto, profesor, la clave a mi problema sería, a ver, la 1, no es necesario la 1. La 2, tampoco. 1 y 2 tampoco. Cada uno de los datos por separado. Esta es la respuesta. Cada uno de los datos por separado lo es. Cada uno de los datos por separado es suficiente. La clave sería dedito. Clave dedo. Chicos, ¿se entendió? Claro, aquí el secreto es saber calcular volumen, ¿no? De un cubo, ¿no? Porque si el alumno no sabe calcular volumen de un cubo, obviamente él no va a poder resolver este problema. ¿Sí o no? Entonces, recuerda que el volumen de un cubo es arista al cubo o diagonal entre la raíz de 3 elevado al cubo, ¿no? Entonces, con eso era la clave para resolver. Sabiendo volumen, cómo calcular con arista y con un diagonal, el problema se resuelve rápidamente. Por favor, captura y manden al grupo. Aunque no han estado mandando, Ya mandaron una fotito. Listo. A ver. Bueno, la 3 espejo es parecido, pues, ¿no? La 3 espejo es parecido. Solo que me están pidiendo volumen. Ya sabes que volumen de un cubo se calcula de dos maneras, como la arista al cubo o como la diagonal dividido entre la raíz de 3 y todo eso elevado al cubo. Hay dos formas de calcular. Obviamente me dan datos, ya, pero esos datos los trabajo como por separado. Ya, por separado. Vemos los datos. La 1 me dice, profesor, que el área del cubo, ¿se entiende, no? El área del cubo es igual a ¿cuánto? 200. 200. Bueno, 200 centímetros cuadrados. Tú sabes que el área de un cubo se refiere a sus 6 caras. Sería 6 aristas al cuadrado. Igual a 200. Obviamente el A al cuadrado te va a salir, mitad sería 100 tercios, ¿no? 100 tercios. ¿Cuánto vale el A? El A valdría 10 sobre la raíz de 3, ¿no? Y si tienes la arista, no importa qué número sea, puedes calcular volumen, ¿sí o no? Claro. Por lo tanto, el volumen del cubo simplemente se calcula ese valor elevado al cubo. Suficiente, no necesitas calcular el valor, solamente darte cuenta que sí se puede calcular el resultado con la arista. Por lo tanto, ¿1 es suficiente? Sí. Profesor, 1 es suficiente. Sí es suficiente. Profe, pero no sale exacto, no importa, es suficiente. Con calculadora sacas el número, ¿sí o no? Ahora, vamos a 2. ¿Qué dice 2? En 2 dice, la diagonal mide 4 raíz de 3.
Profesor, diagonal te dice que mide 4 raíz de 3 centímetros. Ya eso lo hemos demostrado que sí es suficiente. Sí es suficiente. ¿Por qué? Porque recuerda que volumen, en el caso del cubo, se puede calcular como la diagonal entre la raíz de 3 y todo eso elevado al cubo. Si tú reemplazas, sería 4 raíz de 3 entre la raíz de 3 elevado al cubo. Obviamente la raíz con la raíz se va y te queda 4 al cubo, que sería 64. Cosa que sí se puede calcular, ¿no? En este caso me sale exacto incluso. Entonces, 1 es suficiente y 2 es suficiente. ¿Juntos o por separado? Por separado. No necesariamente juntos, ¿ah? No necesariamente juntos. Además, juntos no podría ser porque salen valores diferentes, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la clave? Otra vez la clave va a ser la respuesta dedo, ¿no? Dedito. O sea, juntos, cada uno de los datos, pero por separado. Es suficiente. ¿Ya? Cada uno de los datos por separado es suficiente. Chicos, ¿se entendió? Sí, profe. Ya, captura, por favor, captura para avanzar rápido. El global y la tarea están facilitos, ¿ah? Facilitos, así que ya eso depende de ti. Ya, vamos al siguiente. La 1 dice, Juan compra manzanas y naranjas. ¿Cuánto gastó? Bueno, lo que me están preguntando es que él compra manzanas y naranjas y te están preguntando cuánto vale eso. Bueno, para eso necesitan los dos, ¿no? ¿Sí o no? La 1 dice que compró, o sea, compró 8 manzanas y el profesor me dice que cada manzana cuesta 3 soles. Pero no me dan de dato cuánto siente siente. A ver, veamos. Tú sabes que por uno, ¿qué cosa? Que compró 8 manzanas y por 2 sabemos soles. Y se puede determinar. Por lo tanto, decimos, ¿se entendió? Como no sé naranjas, por separado peor. Entonces, profesor, aquí, ¿cuál sería la respuesta entonces?
Chicos, ¿cuál sería la respuesta? 1 no es suficiente. 2 no es suficiente. 1 y 2 no es suficiente. O sea, juntos no es suficiente. ¿Cuál es la respuesta entonces? Habla. La respuesta sería: se necesita más datos. Se necesita más datos. Por ejemplo, ¿cuánto vale la manzana, no? Cada naranja, ¿cuánto vale? Perdón. Entonces, la clave, como dijo su compañera, la clave sería enanito. Enanito. Ya, aquí ustedes marcan enano. ¿Se entendió, muchachos? ¿Cómo resolver? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya, vamos a la 2. En la 2 dice, ¿cuánto gana por hora cada enfermera? Allá, a mí me preguntan lo que gana, ¿ya? Por cada hora la enfermera. ¿Cuánto gana por hora? ¿Ya? Esa es la pregunta. A ver, vamos con el 1. En el 1 me dice lo siguiente. Trabaja 5 días a la semana, 10 horas diarias. A ver, el tiempo que trabaja dice, ya, el tiempo que trabaja es por dato, ¿no? Dice 5 días. 5 días. No. Y el número de horas por día es dato también. Dice 10 horas diarias. 10 horas diarias. Chicos, ¿con esto me puedes decir cuánto gana? No. ¿Me puedes decir cuánto gana? No. ¿Por qué no? Porque en ningún momento me hablan de quién. No sé cuánto es el costo por hora. Si yo subiera el costo por hora, ahí sí, ¿no? Podría saber, 10 horas por día, en 5 días sería 50 horas, y sabiendo el costo por hora sabré cuánto gana. Pero como no sé cuánto es el costo por hora, no puedo determinar cuánto gana. Por lo tanto, la 1 no es suficiente. ¿Se entendió, chicos? Chicos, ¿se entendió? No sé el costo por hora, pues. Como no sé el costo por hora, no puedo saber, no puedo determinar cuánto es lo que gana. ¿De acuerdo? Listo. 1 no es suficiente. Ya, todo por separado, acuérdate. Primero por separado. 2. A ver, 2 por separado, dice. En 2 días que trabaja, gana 100 soles. A ver, dice que en 2 días, a ver, número de días, en 2 días, gana, en 2 días, ¿cuánto gana? Dice, gana 100 soles. Chicos, una preguntita. Si en 2 días gana 100 soles, entonces ¿tú puedes decir cuánto gana esta persona? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? Profesor, nosotros tendrían que saber cuántas horas trabajan al día para... Espérate. Primero te estoy preguntando cuánto gana. Ganaría entonces 50 soles, ¿cierto? Pero cuidado, profe, esto sería por día. Pero, profe, ustedes están preguntando cuánto gana por hora. Por hora. Entonces, ¿qué hacemos? Ya pues. Si en el día gana 50 soles, entonces, lo que gana por hora, ¿cómo se calcula? Fácil. Al 50 que gana en un día, lo divido entre 24, que son las horas que tiene el día, y esto saldría 25 doceavos, ¿no? 25 doceavos.
que en decimales se puede calcular, ¿no? Saldría 2, y algo, ¿no? 2, y algo. No importa realmente su valor, no importa. Lo que importa es que sí se puede calcular. Entonces, profesor, ¿se puede calcular lo que gana por hora? Ah, ya. Entonces decimos, profesor, me doy cuenta que con solo con 2, perdón, sí se puede calcular cuánto gana por hora. Se puede calcular lo que gana por hora, ¿cierto? Entonces, solo 2 es suficiente, ¿ah? Solo 2 es suficiente para saber cuánto gana por hora. Profesor, ¿necesito 1 y 2 juntos? No, no lo necesito, solo 2 suficiente. Profesor, ¿cada uno por separado? No, porque el 1 no se puede calcular, el 2 sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Habla. El dato 2 es suficiente, ¿verdad? Y el dato 1 no lo es. ¿Y cuál es esa clave, chicos? La clave sería la B. Beso. ¿Se entendió, muchachos? Chicos, ¿se entendió? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya. Ya, listo. Te pide el problema calcular cuánto vale 3x menos y. Ya, eso te pide. ¿Ya? A ver, por separado, ¿qué tenemos por separado? En la 1, tenemos que x es igual a ¿quién? A y más 1. Bueno, lo que a un alumno se le ocurre pero yo quiero 3, pero yo lo que quiero es calcular el problema. Me sale 3y. Y esto va a ser igual a 3. Entonces, profesor, este es el problema, pero él no. Por lo tanto, se podrá calcular, la pregunta es, ¿se podrá calcular 3x menos y? Si no tiene y. La respuesta es no, no se puede calcular. Como no se puede calcular, entonces 1 no es suficiente. No es suficiente 1, ¿ah? 1 no es suficiente, porque no se puede calcular esto. Pues. ¿Sí o no? Vamos al 2. A ver, vamos al 2. ¿Qué dice el 2? X más Y es igual a 3. X sumado con Y, eso vale 3. Igualito, bueno, solito tampoco no es suficiente. No es suficiente. Chicos, una preguntita. Pero si utilizo, a ver, ¿qué pasa si utilizo 1 y 2 juntos? A ver, ¿qué pasaría? Bueno, de 1 sabemos que X menos Y vale 1. Y de 2 sabemos que X más Y
vale 3. ¿Qué pasaría si yo lo sumara? Bueno, rápidamente el alumno se da cuenta que el y negativo con el y positivo se va y tendrías que 2x vale 4, de donde x vale ¿cuánto? X valdría 2, automáticamente y valdría 1. Entonces, la pregunta es, ¿podrás calcular, a ti te piden calcular, ¿qué cosa, profesor? A ti te piden calcular 3x menos y. ¿Se podrá calcular, chicos? Creo que sí, ¿no? Entonces, ahí decimos 3 por 2 menos 1, eso saldría 5. Ajá, sí se puede calcular. Entonces, la respuesta es sí se puede calcular, profesor. Sí se puede. Entonces, juntos, la clave es sí. Entonces, ¿cuál es tu clave final, chicos? A ver, díctame, ¿cuál es tu clave final? La clave B. B me dice, ¿el dato 2 es suficiente y el dato 1 no lo es? No. Chicos, yo estoy resolviendo 1 y 2 juntos. Por eso sí sale. ¿Cuál sería la respuesta entonces? La C. El dato 1 y el dato, o sea, sería la C. Sí. ¿Se entendió, muchachos? Chicos, ¿me escuchan? Sí, teacher. Me fue el ¿Ya? ¿Lo capturaron ya, chicos? Ya. Vamos a hacer la número 4. Más rápido, ¿ya? A ver, ¿cuántos alumnos hay en la clase? O sea, si te están preguntando cuántos alumnos hay en la clase, recuerda que los alumnos pueden ser de dos tipos, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces, si te preguntan el número de alumnos, necesitas saber cuántos hombres, cuántas mujeres. ¿Está bien? A ver, en la 1, ¿qué te dicen? En la 1 me dicen que hay más mujeres que hombres. O sea, las mujeres son mayores que los hombres. ¿Con la 1 se podrá calcular cuánto es el número de alumnos? ¿Se puede calcular esto? No. La respuesta es no. No se puede. Por lo tanto, 1 no es suficiente.
Ya, la respuesta es 1 no es suficiente. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, ¿no? Ya. En la 2 dice, hay menos de 50 alumnos. A ver. En la 2 te están diciendo que el número de alumnos es menos de 50. Pero si te dicen que el número de alumnos es menos de 50, tú puedes decir que, por ejemplo, pueden ser 49, pueden ser 48, pueden ser 47 y así sucesivamente. O sea, ¿tendrías 49 valores o no? Profesor, en este caso la respuesta tendría 49 resultados. Profesor, ¿y se puede calcular el número de alumnos? No, no se puede calcular cuántos hay realmente, ¿sí o no? Realmente no sé. No puedo saber si son 48 o si son 45. Faltaría datos. Acá, profesor, diría, falta más datos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la 2, no. No es suficiente. Ahora yo te pregunto, ¿y 1 y 2 juntos? Chicos, 1 y 2 juntos, ¿se puede? A ver, de la 1 sabes que las mujeres son más que los hombres. Las mujeres son mayores que los hombres. Y de la 2 sabes que la suma de hombres más mujeres es menor que 50. ¿Se puede hacer algo con esto? No. La respuesta es no. O sea, juntos tampoco, profe. No, tampoco se puede. ¿Y ahora qué hacemos? Ya, no se puede solo, 1, solo 2 tampoco, solo juntos tampoco se puede. Por separado, peor todavía. ¿Cuál sería tu respuesta entonces? Habla. Sí. Se necesita más datos. La I. Se necesita más datos para resolver. Por ejemplo, que me digan que las mujeres son el triple de los hombres, ¿no? Esas cosas, ¿ya? Entonces, la clave sería enano. Listo. Ya, chicos, captura por favor rapidito para pasar al siguiente. ¿Ya? ¿Ya está, muchachos? Ya, muy bien. Pasemos al siguiente. Dice, Teresa triplica su dinero, luego gana un sol y por último pierde 5 soles. ¿Cuánto tenía inicialmente? A ver, Teresa triplica su dinero. O sea, al inicio, vamos a suponer que Teresa tenía X soles. X soles. ¿Ya? ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el dato que me dan? Que ese dinero X, Teresa lo triplica, dice. Triplica su dinero. Luego gana un sol. Ah, ya. Luego gana un sol. Gana un sol. Y por último pierde 5 soles. Pierde 5 soles. Pero todavía no sé con cuánto se queda. No me dan de dato con cuánto se queda. Con cuánto se queda, no lo sé. No sé ese dato. Si supiera ese dato, ya prácticamente el problema se podría resolver, porque con la ayuda del cangrejo tú sabes que retrocedes haciendo operaciones inversas, dividiendo, restando
y sumando. La clave es saber cuánto dinero le quedó para poder saber cuánto dinero tenía al inicio. ¿Estamos de acuerdo? Si yo sé cuánto le quedó, podré saber cuánto tenía al inicio. Pero no son datos, solamente los datos son las operaciones. Por lo tanto, por separado, vamos con la 1. La 1 que dice, al final Teresa se quedó con 35. A ver, profesor, dato dice, al final Teresa se quedó con 35. Quiere decir, profesor, que yo podré reemplazar, ¿sí o no? En el X, profe. En el X, que yo no sé cuánto es, lo triplico, le sumo, le resto y al final, dato, 35. ¿Cuánto tenía al inicio? ¿No? Puedes hacerlo así o puedes hacerlo verticalmente también, ¿no? Al inicio yo no sé cuánto tenía, pero le sumo, no, perdón, le triplico, luego le resto y luego le sumo, perdón, y luego le resto y por dato dice que al final el dato tenía 35. ¿Se puede saber cuánto tenía al inicio? Creo que sí, ¿no? Cangrejo. Regresa sumando. Regresa restando. Y regresas dividiendo. Y sí, profesor. Sabiendo cuánto tenía al final, podré calcular cuánto tenía al inicio. Se puede calcular. Entonces, ¿1 es suficiente? La respuesta es que sí, 1 es suficiente. Sí, profesor, 1 es suficiente. ¿Ya? 1 por sí solo es suficiente. ¿Ah? 1 por sí solo es suficiente. Vamos a la parte 2. Lo que tenía inicialmente es un cuadrado perfecto, dice. Oye, la 2 me está diciendo que lo que tenía inicialmente, o sea, al inicio, es un cuadrado perfecto. Pero esto no me indica nada, ¿no? Porque si a este número le hago operaciones y no sé cuánto tiene al final, si no me dicen cuánto hay al final, si no sé cuánto hay al final, no podré resolver esto. Por lo tanto, 2 no es suficiente. Chicos, si uno sí es suficiente y 2 no lo es, ¿cuál sería tu respuesta entonces? A ver. Muchachos, ¿cuál sería tu respuesta? 1 sí, 2 no. ¿Cuál es tu respuesta? Chicos, ¿cuál es tu respuesta? Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí, teacher. Ya, ¿cuál es la respuesta? Uno sí, 2 no. ¿Cuál es la respuesta? La La A, correcto. 1 sí, 2 no. La A. Esa es la respuesta al problema. Ya, lean bien, ¿ah? Lean bien, por favor, cuando ustedes resuelvan, lean bien para que no tengan problemas. Ya.
Por favor, captura y mándalo al grupo. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Muchachos, ¿ya? Listo, pasamos al siguiente. A cierto espectáculo asisten adultos que pagan 9 soles y niños que pagan 6 soles cada uno. ¿Cuántos niños asistieron? A ver, mira, te están dando de dato, ¿ya? Lo que pagan los adultos y lo que pagan los niños, ¿ya? Lo que pagan los adultos y lo que pagan los niños. Dice que los adultos pagan 9 soles. Adultos pagan 9 soles. Y niños pagan 6. Niños pagan 6. Lo que no te dan de dato es el número de personas, o sea, el número de asistentes, ni tampoco lo que se recaudó. O sea, no conoces estos dos. ¿Ya? Por lo tanto, rápidamente te das cuenta que necesitas ambos. Por lo tanto, 1 y 2 juntos, profesor. Los necesito juntos. ¿Ya? Porque si yo tengo 1 y 2 juntos, entonces mira lo que sucede. ¿Ah? Mira lo que sucede. Adultos 9 soles, niños 6, adultos 9, niños 6. Y dato. Uno que dice, asistieron 92 personas. 92 personas. Y 2 que dice, recaudó 660. 660. Entonces, ahora sí tengo el rombo completo, ¿sí o no? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos niños asistieron? Profesor, a usted le preguntan por los niños. Si te preguntan por los niños, las operaciones matemáticas lo tienes que hacer por arriba. Entonces multiplicas 9 por 2, 18, llevas 1. 9 por 9, 81, más 1 que llevabas sería 82. A esta cantidad le vamos a restar 660, saldría 8. 12 menos 6 saldría 6. Y 7 menos 6 saldría 1. Esa cantidad, luego lo vas a dividir entre la resta del mayor con el menor, ¿ya? Se divide entre la resta del mayor con el menor. Es decir, vas a restar el 9 con el 6, ¿ya? Aquí colocas la resta del mayor con el menor, 9 menos 6. Eso resulta igual a 3, ¿ya? Entonces, 16 entre 3 obviamente sale 5, acá saldría 15, la resta saldría 1, bajas el 8, colocas el 6, 6 por 3, 18, y el residuo sería 0. Entonces, ¿cuánto es la respuesta? 56, ¿qué? Niños. ¿Se pudo calcular la cantidad de niños? Sí, se pudo calcular la cantidad de niños. Por lo tanto, esto sería la respuesta. Sí se pudo. Pero una preguntita, chicos. ¿Cuáles son los datos necesarios y suficientes? Ah, ya. Entonces, la clave, en este caso, ya, de mi problema, es que necesitas 1 y 2 juntos. ¿Dónde está eso? Chicos, ¿dónde está eso? ¿Ya? ¿Dónde está eso? La C. En la C.
para poder utilizar tu rombito, necesitas tener la C, ambos datos. Porque sin ellos no puedes aplicar rombito. ¿Ya? Clave C, muchachos. ¿De acuerdo? Ahí está. Clave C. Por favor, su captura, mándenlo al grupo rapidito para terminar. Ya, ¿no? ¿Ya? Tenías que aplicar tu rombito. Tu rombito, si no, no salía. Todos se acuerdan del rombito, ¿no? Ya. La 6. Calcula el valor de x al cuadrado. Y a ver, me pide x al cuadrado. Y al cuadrado. Y luego me piden el producto. Profe, usted lo ha cambiado. El orden de los sumandos no altera la suma. ¿Ya? Entonces yo te pregunto. Obviamente necesitas los dos datos. ¿O no? A ver. Por ejemplo, si tú tienes D1, mira. D1. Si tú tienes la suma, por el binomio, sabemos que la suma elevado al cuadrado resulta la suma de cuadrados más el doble producto. En otras palabras, profe, en otras palabras, lo que me están pidiendo simplemente, ¿qué cosa es? Ah, ya, lo que te están pidiendo, no, pero me faltaría el doble producto, acá solamente es el producto. Entonces, esto lo puedes calcular, pero el producto no, todavía no. Esto sí, esto no. La suma es dato. Entonces, para calcular el producto, ¿cómo lo haría, profe? Entonces, para eso tendrías que recordar, ¿qué cosa? La suma de cubos. ¿Cómo se calcula la suma de cubos? Era la suma, luego seguía el cuadrado menos el producto más el cuadrado. Pero, profe, acá yo quiero con más, no con menos. Entonces necesitas la resta. Ahí necesitas la resta y tendrías la suma. Justo lo que te piden. Entonces, profesor, para poder calcular lo que me piden, necesito, ¿qué cosa necesito? Necesito la resta y necesito la diferencia de cubos. ¿Ya? Ya, la resta y la diferencia de cubos. Pero tú tienes como dato, 1, la suma, y 2, la suma de cubos. Y con eso, ¿qué se puede hacer? Bueno, necesariamente utilizar los dos datos. Entonces decimos 1 y 2 juntos. 1 y 2 juntos, ¿ah? Juntos. A ver, de 1, ¿qué tenemos? De 1, tenemos que la suma vale 3.
¿Ya? Y de 2 tenemos la suma de cubos. De 2 tenemos la suma de cubos que vale 4. ¿Sí o no? Ya. Bueno, decimos, profesor, la suma de cubos se calcula como la suma de sus cuadrados, perdón, la suma el primero al cuadrado menos el producto más la suma del cuadrado. Así. Esto es dato. Esto vale 3. Esto es lo que necesito hallar. Pero esto lo puedo hallar ¿de dónde? Del binomio. Decimos, del binomio. A ver, del binomio al cuadrado. ¿Cuánto sería x más y al cuadrado? 3 al cuadrado sería x cuadrado más x por y más y al cuadrado igual a 9. Por lo tanto, x cuadrado más y al cuadrado sería 9 menos x por y eso lo puedo reemplazar aquí. Entonces decíamos que 4 va a ser igual a 3 por la suma de x con y sería 9 menos xy sería 2xy. Y profesor, ¿y el producto? No se puede hallar. No se puede despejar. ¿O sí? Sí se puede, ¿no? Claro, de aquí se puede, pues. De aquí se puede despejar el producto, ¿no? Ya, ¿cómo haríamos? Distributiva. Entonces, hacemos distributiva, sería 4 igual a ¿quién? 27 menos 6xy. Bueno, 6xy pasaría a este lado. Este pasaría a restar. Sería 23. Por lo tanto, el producto, ¿cuánto vale? 23 sobre 6. Tienes el producto. Ya. Si tienes el producto, entonces conoces la suma, porque lo reemplazas aquí. Conoces la suma. Conoces la suma. Bueno, saldría 9 menos 26 tercios, ¿no? 9 menos 23 sextos, perdón. Ya está. Y si conoces la suma y conoces el producto, entonces ya puedes calcular la suma más el producto. Lo que piden, bueno. Lo que piden, ¿qué cosa es? Es la suma de los cuadrados más el producto. Más el producto. Bueno, la suma de los cuadrados, ¿quién es? Es 9 menos 23 sextos más el producto. El producto es 23 sextos. ¿Qué pasa con 23 sextos, chicos? Se va, ¿no? Se va. 23 sextos se va. Por lo tanto, ¿cuánto vale lo que te piden? Valdría 9. O sea, ¿se puede calcular? Sí, profesor, sí se puede calcular. Pero sí se puede calcular ¿cómo? Utilizando 1 y 2. Utilizando 1 y 2. ¿Cuál sería tu respuesta? Chicos, ¿cuál sería tu respuesta? Ya, muchachos, para irnos, ¿cuál sería la respuesta? Sí. ¿Cuál?
La C. Es necesario utilizar ambos. 1 y 2 juntos. La C. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Clave C. ¿Está bien? Ya, rápido chicos, una captura, por favor. ¿Ya? Acá hay un error. Acá es 2 veces el producto. 2 veces XY. Pasa al otro lado. Sería 3 veces XY. ¿Ya? Al aplicar la distributiva, saldría 9XY. Pasaría a este lado. Saldría 23 novenos. Esto saldría 9 menos por 2 sería 46, ¿no? 46 novenos. Ahora sí. ¿Cuánto saldría? Saldría menos 46 novenos, ¿no? Más el producto que sale 23 novenos. Entonces todo esto saldría 9 menos 23 novenos. Bueno, operando sale un número, ¿no? Pero sí sale, ¿ah? Sí sale. ¿Verdad? Sí sale. 81 menos 23 sobre 9, ¿no? Sí sale. Por lo tanto, sí, la clave sigue siendo la C. Ya, solo que ahí había un error. Nos habíamos olvidado del doble producto. Binomio, bueno, primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿no? Eso faltó. Cuando pasa al otro lado, sería menos 2XY menos XY menos 3XY. Sería 9 menos 3XY. Distributiva, 27 menos 9. 9 pasa al otro lado, 23, 9 pasa a dividir, y de esa manera calculas todo. ¿Ya? Listo. La última, chicos. Ya, la última para irnos. A ver, dice, Abel demora 6 días en hacer una obra. César y Daniel demoran 4 días en hacer la misma obra. La pregunta es, ¿cuánto demora Daniel solo? Ya, esa es la pregunta. Yo digo, no. Abel demora 6. Daniel demora X. César, no sé cuánto demora César, pero lo que sí sé es cuánto demora César con Daniel. Eso sí sé. Vale 4. ¿Sí o no? Entonces me conviene, profesor, que mi obra tenga sexta, tenga cuarta, tenga X, tenga Y. Le pongo 12.
XY. Este es el mínimo común múltiplo para hacer la reducción en un día. Día, horas, día, ¿no? Ya está. Ya pues, ¿por cuánto? Ya sabes que es 2XY. ¿Por cuánto? Sería 12Y. ¿Por cuánto? 12X. ¿Y por cuánto? Sería 3XY. Pero sabemos que Daniel y César son estos dos. Y me tiene que dar esto de acá abajo. Entonces decimos, ¿no? Concluimos, profesor, que 12Y más 12X tiene que ser igual a 3XY. Bueno, sacamos tercia si quieres. Tercia, tercia, tercia. Y resulta que 4 veces X más 4 veces Y te va a salir XY. Tienes una ecuación. ¿Ya? Le vamos a llamar ecuación número 1. ¿Ya? Necesitas o bien la suma, ¿no? O bien el producto para poder resolver. Si no, no se puede. En otras palabras, necesitas saber cuánto es lo que hace Daniel o cuánto es lo que hace César por sí solo. Recuerda que a ti la pregunta es ¿cuánto vale Daniel? Esa es la pregunta. Entonces, la 1, ¿qué dice? La 1 dice, César demora 12 días en hacer la obra. César es Y. Demora 12 días en hacer la obra. Chicos, si César vale 12, ¿podrás calcular X? Sí, ¿verdad? Sí se puede, ¿no? Porque reemplazarías nada más, sería 4X más 4 por 12 igual a X por 12, ¿o no? ¿Cierto? 4 por 12 sería 48, va a ser igual a, vas a restar, sería 8 veces X, de donde X vale 6. Entonces sí se puede calcular X. Por lo tanto, 1 sí es suficiente. Solo 1 es suficiente. Sí, suficiente solo 1. ¿Cierto? Ahora veamos si 2 es suficiente. Solo 1 sí es suficiente, ya lo demostramos. 2. Abel y Daniel demoran 3 días en hacer la obra. Abel y Daniel. A ver, Abel y Daniel demoran 3 días en hacer la obra. A ver. Me están dando el dato, dice, Abel y Daniel demoran 3 días en hacer la obra. Entonces yo diré acá 4XY. Entonces diré que 4XY es la suma de Abel y Daniel, que sería él con él, ¿sí o no? Entonces diría 2XY más 12Y es igual a 4XY. Ajá. Decimos la ecuación, ¿no? La ecuación sería 2XY más 12Y es igual a 4XY. 4XY. De aquí deducimos, pasa a restar, que 2XY es igual a 12Y. ¿Qué pasa con Y, chicos? Y se va, y el 2 pasa a dividir, de donde X, ¿cuánto vale? X vale 6, o sea, sí se puede calcular. Sí se puede calcular, o sea, solo 2 también sí se puede. Solo 2 sí se puede, profesor. ¿Cuál es la respuesta? Solo 1 sí se puede. Solo 2 sí se puede. Entonces la respuesta sería La D. la D. Cada uno por separado es suficiente. ¿Ya?
Cada uno por separado es suficiente. Oye, este problema está bonito, ¿ah? Porque tienes que saber plantear, o sea, saber hacer tus ecuaciones, ¿ah? Si no, no te va a salir, ¿ya? El tema se llama reducción a la unidad, los que no se acuerdan, ¿ya? Bueno, chicos, captura y ahí nos quedamos, ¿ya? Cuídense mucho, chao.